Antes de comenzar de lleno con la predicación, con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, quiero poneros en situación de cómo Dios me habló y trajo esta predicación a mi memoria. No sé cuántos lo saben, pero os lo comento. Yo me dedico a vender material de obra, ¿de acuerdo? Entonces, uno de mis trabajos es ir por diferentes obras, viendo el estado de la obra, viendo en qué fase de la obra se encuentra, para suministrar un material o otro. Entonces, el otro día, estando en una de las obras, llego a lo que va a ser una residencia, 3 plantas o 4 para arriba, y me encuentro un solar y unas pedazos de excavadoras impresionantes. Y me asomo al socavón, a ver, un socavón en serio, enorme, gigante, 15 o 20 metros para abajo, y estaban allí diferentes hormigoneras echando, pues eso, hormigón, estaba el mallazo, o sea, había una piscina súper mega ultra gigante, y yo en teoría iba a ver un edificio. Y yo me hago una pregunta cuando llego a casa, reflexiono y digo, claro, esta gente está echando los cimientos, los fundamentos. Y yo me hice esa pregunta referente al Evangelio. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? ¿Cuáles son nuestros cimientos? ¿Por qué para 3 plantas hacia arriba, que aparentemente tampoco es tanto, habían prácticamente como 3 plantas hacia abajo? ¿Cómo de profundas son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuál es nuestro fundamento? Porque a veces ponemos el grito en el cielo y reclamamos a Dios, pero no ha habido fundamento alguno primero. Y yo creo que esta historia o esta predicación la vamos a basar bien y la vamos a entender bien leyendo Mateo 7, versículo 24 en adelante. Mateo 7, 24 hasta el 27. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Traducción, Abel habla hoy, a un hombre tonto, ¿vale? Alguien que no hace caso, que edificó su casa sobre arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Vinieron ríos, soplaron vientos, cayó lluvia, a las 2 casas, lo mismo. Si lo lees en orden, o sea, lo describe igual, la misma circunstancia, pero una no cae y la otra sí. ¿Por qué? Porque una está fundamentada sobre la roca, sobre lo que es correcto, sobre lo que es inteligente, y otra está sobre la arena sin fundamento alguna. Y esto nos pasa a un montón de cristianos. Vivimos las mismas experiencias, tenemos las mismas dificultades, tenemos diferentes, o sea, las mismas circunstancias adversas, pero unos caen y otros permanecen. Porque unos están fundamentados en la roca y otros están fundamentados sobre la arena. Y entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? Pues yo no quiero ser ni muy largo, pero quiero ser clarísimo. Clarísimo y fácil de entender. Tres fundamentos. 3 fundamentos sencillitos. Primer fundamento, oración. La oración es el primer fundamento.
No podemos comenzar por otro sitio. Antes de hablar de iglesia, antes de hablar de Biblia, antes de hablar de servicio, antes de hablar de doctrina, antes de hablar de teología, antes de hablar de cualquier otra cosa, todo comienza con una persona delante del Señor rendida en oración. Amén. Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No dice ora de vez en cuando. No dice ora cuando te acuerdes. No dice ora cuando tengas problemas. Dice orad sin cesar. Porque la oración no es un momento puntual. La oración no debería depender de cómo yo me encuentro, de bien o de mal, si hoy tengo ganas o no. La oración nace de un corazón contrito y humillado. La oración debería ser un estilo de vida. Pero entonces, ¿qué tengo que estar 24 horas, 7 días a la semana? Me parece un loco. Al final y al cabo, si tu estilo de vida, si tú tienes a Dios presente en cada instante de tu vida, tú estás orando sin cesar. No es cuestión de que tengas un mantra en tu cabeza. Es cuestión de que tengas a Dios presente en cada momento de tu vida. Amén. Lo decía Jesús: mas cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en el cielo. Jesús no hablaba de multitudes. Jesús no hablaba de escenarios. Jesús no hablaba de focos. Jesús no hablaba de shows. Jesús hablaba de cerrada la puerta, intimidad, secreto. Porque la vida de oración no la puedes compartir con otros. Porque tu vida de oración, tu oración, no la puede hacer el pastor por ti, no la puedo hacer yo por ti. Tu vida de oración no la puede hacer ni tu padre ni tu madre por ti, ni tu líder. Ninguno puede hacer la oración por ti, porque solamente tú vas a poder orar como tú tienes que orar. Porque solamente en tu relación con Dios estás tú y Dios. Dios te está esperando en lo secreto. Amén. Nadie puede orar por ti como tú oras por ti, porque nadie te conoce como tú te conoces. Por eso Dios dice: clama a mí y yo te responderé. No dice clamen a mí, clamad todos, clama tú. Es algo personal, individual, intransferible. Eres tú el que tiene que clamar. Y dices tú: ya, pero es que a veces cuando yo clamo, cuando yo oro, cuando yo busco en la presencia del Señor, a mí me lo han mostrado como si fuese aquello un macauto, donde pido y recibo. Dice Lucas 18: orad siempre y no desmayéis, porque a veces no hay respuesta inmediata. La oración no siempre tiene una respuesta inmediata, pero siempre cambia al que ora. Porque la oración te fortalece, porque la oración te afirma, porque la oración te hace recordar quién es Dios y quién eres tú ante Dios. Déjame ponerlo ante un ejemplo muy sencillito, y voy a usar el ejemplo que la pastora Sara usó el otro día. Tú y yo somos móviles que necesitamos estar conectados a una corriente. Tú puedes ser el móvil más nuevo, más caro, más tecnológico, con las mejores de las virtudes, pero sin conexión sirve para tirárselo al ladrón que te quiere robar. Era una piedra, era un cacharro. No sirve para nada. ¿Verdad? Ahora, un Nokia 3210. Ese también lo puedes tirar al ladrón, pero con batería. Te sirve para llamar y te hace el uso. No es cuestión de cuántas virtudes tengas, es de cuánto estás conectado con Dios. Aleluya. Los cristianos nos pasan lo mismo. A veces nos creemos que por tener dones, habilidades, que por tener talentos, que Dios nos ha regalado, creemos que
que no hace falta que pasemos tiempos a solas con Él. Es el tiempo de hombres, mujeres, chicos, chicas, llenos de la presencia del Señor, que buscan a Dios a diario, porque ahí está su fundamento. Amén. Porque sin oración el cristianismo se vuelve actividad tras actividad, más con oración se vuelve una relación personal con Él. Amén. La oración es la señal. La oración es el alimento, la oración es la corriente, es lo que nos mantiene conectados al corazón de Dios. La oración es lo que nos recuerda que no caminamos solos. La oración es el fundamento que nos mantiene cerca del corazón del Padre. La oración es donde dejamos de hablar de Dios para hablar con Dios. Amén. La oración es indispensable, imprescindible. No podemos eludirla. Tiene que estar en nuestra vida sí o sí. Pero te voy a decir otra cosa. Dios no quiere monólogos. Dios quiere hablarte también a ti. Amén. Y es por eso que nos da un segundo fundamento, que es palabra. Palabra de Dios. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé cuántos os acordáis una de las últimas veces que vine siendo miembro de Badalona, prediqué sobre la importancia de la palabra de Dios. Apagamos todas las luces, pedí que pusiesen sillas por medio y cogí una lámpara, una linterna. Y teniendo claro cuál era el siguiente paso a dar, pude llegar al objetivo, que era el final de la sala. Quizá la palabra no te va a alumbrar el camino completo. Quizá no vas a ver la meta, pero la palabra te va a enseñar cuál es el siguiente paso a dar. Y con eso tienes suficiente. Con eso tienes más que de sobra. Simplemente obedece a la palabra. Guíate por la palabra. Anda conforme a la palabra y alcanzarás el máximo potencial que Dios tiene contigo. La palabra no es un adorno espiritual, es guía, lumbrera a mi camino. No alumbra quizá todo el camino, pero te alumbrará el siguiente paso a dar. Cuando la palabra falta, tú y yo nos movemos por intuición. Nos movemos por lo que a mí me parece, por mi propia opinión, por lo que yo creo que... Pero Dios no está buscando ni tu mejor intención, ni tu mejor opinión. Dios está buscando tu obediencia. Amén. Dice el apóstol Pablo en Timoteo 3:16, según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mucha gente solamente quiere la palabra de Dios para enseñar, pero se olvida de que a veces hay que corregir y hay que instruir en justicia. La palabra de Dios no está para que tú busques promesas o para que busques la confirmación de tu pensamiento. La palabra de Dios se lee para aceptar la corrección y ponerla en práctica porque es mandato divino. Amén. Repito, a veces leemos la Biblia para que la Biblia me dé a mí la razón. Tú lees la Biblia, escuchas, lees, entiendes la verdad y la aplicas. Y quizá no te va a gustar. Y quizá te va a doler. Y quizá no va a estar conforme a tu gusto o a lo que tú esperas. Pero siempre te va a hacer bien. Porque la palabra es buena, agradable y perfecta. Esa es su voluntad, pero la palabra es parte de su voluntad. Dios quiere hablarte a través de su palabra. Amén. Dios quiere redarguirte a través de su palabra. Dios quiere corregirte a través de su palabra. Dios quiere enseñarte a través de su palabra. Dios quiere darte a conocer cuál es el siguiente paso a dar. Porque ¿cuántos quieren llegar a la meta? Amén. Pero eso se hace paso a paso. A veces queremos correr en la maratón y estamos en condiciones que no. Paso a paso. Pasito a pasito.
¿Os conocéis el cuento ese de la liebre y la tortuga? ¿Sí? A veces queremos ser liebre y el que va poquito a poquito llega más lejos. Porque no es cuestión de cuánto sabes ni de cuánto corres, es cuestión de cuánto obedeces a Dios. Amén. Por lo que, primer fundamento, oración, porque la oración te conecta con el corazón de Dios. Segundo fundamento, palabra, porque la palabra te forma, la palabra te capacita, la palabra te guía para alcanzar el plan y el propósito de Dios. Por eso Dios le dice a Josué, en un momento clave, en la transición del liderazgo entre Moisés y Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios no le dice, sé fuerte en tu intuición, sé fuerte en las buenas intenciones, sé fuerte. No, le dice, aférrate a la palabra de Dios. Que esto sea tu dirección. Que el libro sea en lo que medites de día y de noche, porque de esta manera, obedeciendo este libro, es como vas a conseguir la victoria. Porque Dios no está buscando buenas personas. Dios está buscando gente que obedezca su voluntad. Amén. Obedeciendo será buena gente, pero Dios no está buscando buena gente. Dios está buscando gente que obedezca su voluntad. Amén. Y hay gente que dice, ya, pero es que yo oro y yo leo. Y yo te digo, vas por buen camino. En serio, no es suficiente. O sea, yo oro y yo leo. Y no es suficiente. Y yo te voy a decir, vas por buen camino. Porque tengo algo importante que decirte. Orar y leer no es el plan completo de Dios. No encontramos el evangelio completo en solamente leer y orar. Vas por buen camino, pero no es completo. Porque ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando oro y leo, pero no tengo cuerpo? ¿Con quién lo comparto? ¿Con quién comparto la palabra? ¿Con quién comparto la vida del evangelio? El evangelio no lo creó Dios para vivirlo en solitud. El evangelio no lo creó Dios para el individualismo. El evangelio se creó pensando en comunidad, pensando en familia, pensando en iglesia. Hay muchos que piensan que orando y leyendo ya tienen suficiente para ser salvos. Y no te voy a decir yo que no, porque yo no voy a ser el que juzgue. Pero la Biblia habla de que hay más allá. Porque el plan completo de Dios involucra a la iglesia. El plan completo de Jesús involucra a la iglesia. Porque que yo sepa, nunca he visto en la Biblia que Jesús volverá a por aquellos que oren y lean, sino que Jesús volverá por su iglesia. Amén. ¿Verdad? Por aquellos que viven en comunidad, que comparten el pan el uno con el otro, aquellos que oran el uno por el otro, aquellos que se soportan los unos a los otros. El unos a los otros sale más de 57 veces en el Nuevo Testamento. No es casualidad, es un mandato de Dios, que vivamos en comunidad. A eso se le llama iglesia. Amén. Si tienes oración y palabra, el problema no está en lo que tienes, en lo que te falta. Vas por el camino, pero te falta algo. Te falta comunidad. Y ahora llegamos al tercer fundamento, iglesia. Y aquí cambia un poco quizá el tono. No porque lo otro no era necesario, sino porque este punto es el que cierra el círculo. Este punto es el que cierra las peticiones, las condiciones, y es el que algunos no quieren. Porque todos entendemos que relación con Dios tenemos que tener, porque tenemos que estar conectados con Dios, y todos sabemos que para conocer más a Dios tenemos que leer la Biblia.
ahora vivir en la iglesia, yo aguantarte a ti, aguanto en la casa y ya está. Yo aguanto al cholero, quitarlo de la mira. ¿Yo qué tengo en común con ese? ¿Y yo qué tengo en común con Ángel? Ecuatoriano, tiene 20, 30 años más que yo. ¿Y yo qué tengo en común con ese señor? Y yo tengo que aguantar sus tonterías y él las mías. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Amén. Es que a veces no hay más explicación. En la Biblia, y Dios está buscando obediencia. Si fuese quizá por mí, lo subrayaba con el edit negro, ¿sabes? Que no se puede borrar. Claro. Pero es Biblia. Los unos a los otros. Soportaos, amaos, orad. Cuestión de obedecer a la palabra del Señor. Hasta aquí hemos hablado de un evangelio muy personal. Oración, palabra, tu relación personal con Dios. Y todo eso es verdadero y todo eso es necesario. Pero la fe cristiana, el evangelio, no fue diseñado solamente para tener una relación personal con Dios. La comunidad no es comodidad. No va a ser fácil. Otros dicen, es que la iglesia es para aquellos débiles que no pueden solos. ¿Alguien quiere estar fuerte? A ver si se va a tropezar. Al final no es cuestión si de débiles, no es cuestión de comodidad o no, es cuestión de llevar a cabo el mandato de Dios. ¿Te gusta? Genial, disfrutarás. No te gusta, acostúmbrate porque es el mandato del Señor. Amén. Por eso, el autor de Hebreos nos dice, en Hebreos 10:24, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Esto está hablando en el primer siglo. 21 siglos después o 20 siglos más tarde, continuamos con el mismo rollo. Algunos quieren dejar de congregarse porque cuando uno se congrega, dice que hierro con hierro, sí, pero duele. Se afila. Pero ¿sabes que pierden partículas de ellos mismos? ¿Sabes que dejan de ser como eran para ser otra cosa nueva? Y aquí en esta comunidad y en la que vayas, habrán fricciones y habrán momentos donde tendrás que dejar de ser tú mismo para hacer algo nuevo. Pero en eso está el propósito del Señor, en que seamos eficaces, en que seamos conscientes de que ya no es lo que yo quiera, sino que es la voluntad del Señor a través de mí, y yo le serviré de obra al compañero y el compañero me sirve a mí para ser mejor conforme al corazón de Jesús. Amén. Qué bien. Comunidad, iglesia. El texto nos dice, si te apetece, congrégate. El texto nos dice, cuando te vaya bien, no dice. No dice tampoco, cuando no tengas otra cosa mejor que hacer. No dice, cuando tengas libre. No, dice, no te dejes de congregar. Habrá responsabilidades, trabajo, demás. Pero de forma general, de forma continua, no te dejes de congregar. Y no se trata de cumplir con un lugar. No se trata de venir aquí a fichar. Ese tampoco es el evangelio. Algunos se lo toman de esa manera. Es que el pastor me controla. Es que el pastor nada más que quiere que esté ahí, que ponga yo las lámparas cuando me levanto. Tampoco es eso. A veces malentendemos la intención del pastor, del liderazgo. Y es que la experiencia nos dice que aquel que está fuera de forma constante, sin congregarse, está más cerca de meter la pata. Que yo soy salvo, que yo ya sirvo al Señor, que yo, ¿por qué me iba a complicar la vida buscándote a ti?
por amor, por el Señor pone carga en mí. Y digo, si no viene al final la lía, si no viene al final... Y por eso te manda el pastor Dani, o te envía un WhatsApp a la Gaby, que no es por gusto, que no es por comisión, que es porque sabemos que el que está aquí está más cerca del Señor, y el que está afuera está más lejos. Y yo como hermano, como le dice Caín a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues claro que eres guarda de tu hermano, hombre. Si no eres tú guarda de tu hermano, ¿quién va a guardar a tu hermano? Amén. Yo hablo con jóvenes, con los hombres, con las mujeres y de algún que otro WhatsApp, pero que es por puro amor, por pura carga, porque entiendo que el que asiste más es fácil, que luego está la actitud de cada uno, pero el que asiste más es más fácil que esté más cerca del Señor. Luego hablan religiosos y hablan cosas, en todas las casas se puede nada más. Pero lo normal es que si tú vienes aquí con un compromiso con el Señor, no conmigo, si vienes por mí, nos hacemos una videollamada por WhatsApp y nos ahorramos el camino. Pero un compromiso con el Señor te va a llevar a adorarle de una forma genuina aquí. Amén. A escuchar con intención de aplicar. Hoy Dios está diciendo, búscame en lo secreto, porque en lo secreto conectamos. Lee mi palabra, porque cuando lees la palabra, Él te forma, lo entiendes, conoces cuál es el siguiente paso a dar. Y no te olvides de congregarte, porque en la congregación uno es revelado. Y dices tú, ¿cómo? En la congregación se revela cuál es tu carácter. En la congregación se revela cuáles son tus carencias. En la congregación se revela en lo que el Señor tiene que tratarte. ¿Por qué? Porque es cuestión del trato con las personas. Amar al Señor solo es muy fácil. Pero es que, aunque te cueste entenderlo, el amar y soportar a tu hermano es parte del trato. Amén. Es parte del plan. Amén. Es parte del proceso. Por eso, el tercer fundamento y el que cierra el círculo es comunidad, iglesia. Iglesia, no olvidaros de congregar como algunos tienen por costumbre. Por eso dice Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Te pesa esa Biblia? ¿La estás cargando tú? ¿Cómo la llevo yo ahora? Si la tengo que sobrellevar, si yo tengo que llevar sus cargas, ¿cómo lo llevo? Pásamelo, ¿qué digo yo? No, tendré que estar cerca de Él. Tendré que pasar tiempo mínimamente con Él para saber cuáles son sus cargas y sobrellevarlas. Sobrellevar las cargas habla de cercanía, habla de caminar juntos, habla de tiempo de calidad. Es el tiempo de una iglesia, no de nombre, sino de una comunidad, una familia que tiene tiempo a solas de calidad, donde nos contamos las realidades de nuestros corazones y podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Fundamento imprescindible, comunidad. La oración te conecta, la Biblia te forma y la comunidad te activa. La iglesia no es donde te escondes, es donde te expones. Y esto a veces cuando pastoreábamos los jóvenes en Badalona, de forma continua, esto lo tenía que decir. Porque los chavales tienen por costumbre, cuando les rompen el corazón, cuando pasan por malos momentos, se van a sus amigos del colegio, a los de fuera, a abrir el corazón, por buena intención que tenga el de fuera. Por mucho que te ame, no te va a dar un consejo alineado con la palabra del Señor. Amén. El lugar donde exponerse, el lugar donde abrir el corazón, es en la comunidad, porque es aquí donde te van a dar un consejo sabio, bíblico, donde te van a intentar encaminar conforme a la palabra del Señor. Amén. Comunidad es el lugar donde exponerse, no donde esconderse. Qué bien. Y es muy sencillo entenderlo
Y te vuelvo a usar un ejemplo del pastor David el otro día. Tenemos aquí brasas. Tenemos carbones encendidos. Cogemos uno y lo apartamos. ¿Qué sucede? Se apaga. Pero yo pregunto, ¿se enfría y por eso se va? ¿O se va y luego se enfría? Por lo que no me digas que te apagas y por eso me he enfriado. No. Te has ido, aun incluso estando presente aquí en este sitio. Pero tu mente ya se ha ido y por eso te has ido apagando. Qué bien. Primero te apartas, aunque no sea físicamente. Primero te apartas y luego te enfrías. Verdad. Es el tiempo de comunidad. Comunidad real. Comunidad genuina. Soportados los unos a los otros. Siendo sincero, quizás no vamos a tener el mismo feeling el uno con el otro o con todos. Pero yo no me llevo igual de bien con mi hermano Dani que con mi hermana Lidia ni con mi hermano Samuel. Son diferentes relaciones. Pero yo sé que a cualquiera de los tres les puedo abrir mi corazón. Porque me van a dar el mejor consejo que pueda. Es el tiempo de una comunidad real, de una iglesia real, de lo que hay en el corazón de Dios. Y algunos me dirán, sí, ya, Abel, pero has hablado de oración, has hablado de Biblia, hablas de comunidad. Pero me lo han puesto ahí salteado, que esto parece un sofrito. ¿Dónde sale todo eso junto? Ven conmigo, Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2, versículo 42. Todos queremos el avivamiento de Hechos. Todos queremos el mover de Hechos. Amén. Todos queremos el fuego que vemos en Hechos. Todos queremos el bautismo del Espíritu Santo como se ve en Hechos. Pero habrá que obedecer al modelo de iglesia que habían hecho. Amén. Y Hechos 2:42 es el resumen del modelo de iglesia. Y perseveraban en doctrina, palabra, en la comunión unos con otros, iglesia, en el partimiento del pan y en oraciones. Tres fundamentos sencillos, básicos. Busca a Dios para estar conectado con Él. Busca la palabra del Señor para conocerlo aún más. Y no te olvides de congregarte como algunos tienen por costumbre. Yo no te voy a decir nada nuevo hoy. Estas tres cosas ya las sabías tú antes de que yo llegase aquí a decírtelas. Pero es necesario que a veces recordemos cosas sencillas, básicas. Amén. Porque a veces queremos correr cuando no somos capaces de dar el siguiente paso. Aleluya. Dios no edifica individuos aislados. Dios edifica su cuerpo, su iglesia, su comunidad. Dios quiere obrar en ti y en mí, pero es necesario que obedezcamos el modelo de iglesia que hay en su corazón. Amén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Palabra, no opiniones, no ideas personales, enseñanza de la palabra. Perseveraban en oraciones. Ahí está la presencia del Señor. Dependencia constante de Dios, búsqueda continua del Espíritu. Y perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan. Era una familia. Mesas puestas, corazones conectados. Y ¿sabéis qué pone? Si sigues leyendo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. El avivamiento no vino porque oraban. El avivamiento no vino porque leían la Biblia. El avivamiento venía porque obedecían al diseño original de iglesia que había en el corazón de Dios. Es el tiempo. Si tú y yo queremos el avivamiento incluir, que cumplamos con el diseño original de iglesia, oración, palabra y comunidad.
Yo quiero más del Señor. Amén. Yo quiero avivamiento. Yo quiero que la gente conozca al Señor, que puedan ser transformados por su evangelio, por su palabra, que puedan ser sanados de aquello que les esté oprimiendo, que puedan ser libres de sus cadenas, que puedan ser transformados para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Pero eso es tu tarea y mi tarea, es la tarea de la iglesia, no de llaneros solitarios. Amén. No de gente que cree en Dios. Es cuestión y trabajo de la iglesia, de la comunidad. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de comunidad, de oración y palabra. No puede ser que tú y yo seamos una iglesia de yo y Dios. El Evangelio habla de una iglesia de nosotros y Dios. Amén. La oración me conecta, la palabra me afirma y la comunidad me activa. ¿Queremos el fuego de Hechos? Amén. Vivamos el modelo de iglesia de Hechos. Amén. Hechos no es una utopía, Hechos no es una fantasía, Hechos es un modelo a seguir. Por eso hoy no quiero solamente transmitir información. Hoy quiero que podamos responder al diseño de Dios, al diseño de iglesia de Dios, al llamado que Dios nos está haciendo. Pero no simplemente con cuántos van a orar más. Está bien. Yo quiero que lo hagamos práctico. Que tú puedas orar por algún hermano en esta semana. Que tú puedas leer la Biblia y que te puedas preguntar, ¿y yo esto cómo lo aplico? Que no sea leer por cumplir. Que no sea leer porque se supone que tengo que leer la Biblia. Que tú puedas leer con la intención de aplicarlo a tu vida. Comunidad, pasa tiempo. Proponte pasar media hora a la semana con alguien de la iglesia. Tómate un café, una Coca-Cola con alguien. Haz algo por conectar con los hermanos. No vengas aquí y los saludo porque me suenan las caras de las veces que vengo. No, apréndete los nombres. A mí me mataba hace tiempo atrás lo de Dios te bendiga, hermano, porque no me sé tu nombre. Hermanito. Y hice un ejercicio por aprenderme los nombres de la gente. ¿Cómo puede ser que estés desde aquí predicando a gente que no te sabe ni el nombre? Tenemos que ser comunidad, familia, iglesia. Si tu evangelio se termina en ti, escucha bien, todavía tu evangelio no ha sido completado. Que podamos gritarle al Señor, Señor, no queremos fundamentos correctos. No quiero solamente cumplir con normas. Quiero el evangelio completo. Amén. Y cuando entendamos eso, que no es cuestión de cumplir normas, que no es cuestión de llegar a casa y tener una libreta de oración, sí, Biblia, sí, ir a la iglesia, hoy no toca. No es cuestión de cumplir normas. Es cuestión de un estilo de vida que se vuelve personal, que busca al Señor de forma intencional. No porque toca hoy ir a la iglesia, sino porque anhelo conocerlo más. Amén. Es el tiempo de tomar una decisión. Es el tiempo de determinarnos por vivir alineados con su plan. Alineados con el diseño de iglesia, en oración, palabra y comunión, ¿o no? Y la respuesta es sencilla. Es sí o no. Puedes continuar con tu evangelio personal, y es el evangelio de, y pon tu nombre, pero el evangelio de Cristo, que es el que todos queremos seguir, es un evangelio de oración, palabra y comunidad. ¿Quieres alinearte con el diseño de Dios? Amén. ¿Quieres alinearte con el diseño de Dios? Amén. Porque quizá tal vez has sido fiel en la oración, más o menos. Quizás has sido fiel en la búsqueda y en la lectura de la palabra, a tu manera, a tu ritmo.
pero creo que donde más o menos, de forma generalizada, metemos la pata a todos, es en la comunidad. Vengo aquí porque hacen el culto aquí, pero si lo hiciesen por vídeo, palabras que me quedaban en el sofá. Y muchos que saben eso, pocos lo dicen, pero ya lo digo yo. El venir aquí no es porque lo hagan aquí, es porque Dios tenía un diseño y era que viviéramos como una familia, que compartiéramos el pan, que compartiéramos las cargas, que compartiéramos lo que a ti te pesa y lo que a mí me pesa, para que juntos, repito, para que juntos pudiéramos alcanzar la meta. Amén. Porque Él no viene a por ti, Él viene a por su iglesia. Amén. 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 Por eso, me gustaría hacer un llamado diferente. No te voy a hacer salir aquí a levantar tus manos, porque no creo que sea, ese es otro tipo de reuniones, es otro tipo de predicaciones. Yo lo que quiero es que llegues a tu casa y que lleves a cabo lo que he dicho hoy. Amén. Por eso el desafío, el reto, el llamado que hago hoy es que durante la semana que viene, de lunes a sábado, como iglesia, como iglesia, como comunidad, como cuerpo, como familia que somos. Y no te voy a perseguir ni te voy a preguntar, porque debe ser una responsabilidad propia. Amén. Que como iglesia, que podamos leer cada día un capítulo del libro de Efesios, de lunes a sábado, 6 capítulos. Y vamos a leer Efesios. ¿Por qué Efesios? Porque en Efesios habla de la iglesia como cuerpo. Amén. Y vamos a entender por qué es necesario ser iglesia, ser comunidad. Y si vosotros os comprometéis, yo me comprometo a cada día enviar un vídeo explicando qué dice ese capítulo. Porque yo soy parte del cuerpo y también me quiero comprometer con todos vosotros. Y ahora, eso es la parte de palabra. Pero cuando leas el capítulo que te toca, luego ora. Pero no ores por ti, acuérdate de la iglesia. Acuérdate de la comunidad. Que lo que hayas leído, lo que hayas entendido, que como iglesia lo podamos poner en práctica. Que podamos estar más unidos. Y ora por cada una de las personas que te acuerdes. O si te sabes todos los nombres, ora por cada uno de ellos. Y ora por tu iglesia. Y ora por tu ciudad. Y te vuelvo a poner el mismo desafío que he comentado antes. Y durante la semana, de lunes a viernes, queda con una persona de forma intencional y habla con él, conecta con él. Y tendremos cubierto la oración después de haber leído la palabra y tendremos cubierto el tema de la comunión. No quiero que sea una predicación de información y ya está. Quiero que lo vivamos, que lo practiquemos, que sea real. Y ahora luego oraremos y nos comprometeremos con el Señor. Pero va a depender de ti, porque yo no te voy a perseguir, te lo vuelvo a decir. No te voy a... Has quedado. No lo vamos a hacer. Pero depende de ti. Depende de tu compromiso. Depende de tu responsabilidad. Yo lanzo este llamado, este desafío. Lunes, capítulo 1, martes, capítulo 2. Y yo voy a ir enviando el vídeo, explicando qué es lo que dice cada capítulo. Y oraremos por la iglesia, y oramos por Rubí, y oramos por el avivamiento. Porque si queremos el avivamiento de Hechos, el fuego de Hechos, tenemos que ser alineados con el modo y estilo de iglesia que Dios habla en Hechos. Amén. Una iglesia que ora los unos por los otros. Una iglesia que estudia la palabra. Y una iglesia que es como familia. Que hablan los unos con los otros, que se soportan los unos a los otros, que tienen una relación cercana. Esa es la finalidad de la predicación de hoy. Que digamos amén aquí, está genial. Pero es el tiempo de ponerlo en práctica, de lunes a sábado. Y luego venimos aquí el domingo y celebramos y venimos a lo grande. ¿Por qué? Porque somos comunidad, porque somos familia, porque nuestros corazones se han conectado. Porque nadie se sana solo,
Porque nadie crece solo. Porque nadie permanece encendido solo. Por eso es necesario la comunidad. Amén. Y yo quiero orar hoy por ti. Si tú entiendes lo que he dicho, 3 fundamentos sencillos, básicos. Todos sabemos que la oración me conecta con Dios y que la palabra me nutre espiritualmente. Pero que necesito estar dentro de la comunidad, a veces lo obviamos. Si tú entiendes esto, si tú te comprometes hoy conmigo y con la iglesia, en leer Efesios, en quedar con alguien de la iglesia, en orar por la iglesia y por Rubí, yo te quiero invitar a que te pongas en pie.